en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Muy buenos días, bendecida familia en Cristo, bendecidos todos nosotros todos los días por tener el favor y la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial y permitirnos aún todavía estar aquí en la tierra, con estos pies en la tierra, pero un corazón totalmente en el cielo, buscando siempre, siempre con intensidad la presencia soberana de nuestro Dios y Padre Celestial. Nos da la capacidad de tener su Santo Espíritu para que Él nos guíe siempre en la mejor y más grande dirección, que es hacer la voluntad del Padre. Entonces, bendecidos por estar en esta mañana con un deseo profundo de seguir escuchando la maravillosa, poderosa y bendita palabra de Dios, que es la única que hace mella en nuestro corazón para santificarnos cada día. Y aún así como Él le oró, nuestro Señor Jesucristo le oró al Padre, en la oración maravillosa que hay por su iglesia, es cuando le pedía al Padre que nos protegiera, que aunque estuviéramos en el mundo, pero no éramos del mundo, o sea, no estamos bajo ese sistema diabólico, perverso y malvado, que es lo que constituye realmente el sistema del mundo. Entonces nosotros estamos preservados porque Él se lo pidió al Padre, y así creo que mantenemos nosotros todos los días esa gracia y ese favor de, aunque estemos en el mundo y estemos en este sistema
que ustedes solamente saben que cada día va más de mal en peor, estamos guardados, protegidos y favorecidos por su gracia. Entonces es importante que nosotros sepamos que estamos en los finales de los tiempos, que el Señor está preparando cada vez más a su iglesia, la iglesia por la cual Él va a venir, que es la iglesia pura, la iglesia limpia, la iglesia sin arruga, la iglesia sin mancha. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estarnos todos los días preparando bajo la acción de su Santo Espíritu, porque nadie sabe el día y la hora en que nos toque partir, y es mejor no siempre estar a cuentas con Dios, a cuentas con uno mismo y a cuentas con los demás. Es lo más grande que podemos hacer. Entonces, Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa, tan adorada, tan bendita, porque tú nos permites una vez más, Señor, estar aquí todavía en la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría, porque la sabiduría es más rica que el oro y que la plata, y esa sabiduría eres tú, Espíritu de Dios, en nuestros corazones, dándonos siempre la capacidad por tu mismo Espíritu de poder vivir, entender y caminar bajo tu voluntad, aún en los tiempos que estamos viviendo. Los días son malos, Señor, los tiempos se acortan, y cada vez más, mi amado Señor, aún tú acortarás los tiempos por amor a tus elegidos, Señor. Y así estamos todos nosotros, solamente esperando tu gloriosa venida, para que cada día tu iglesia, preparada como la esposa del Cordero, estamos, mi amado Señor, listos a tu venida, porque tú mismo nos estás preparando el camino todos los días para la plenitud de la salvación. En tu Hijo Jesucristo, Padre, y en el poder santo y precioso de tu Santísimo Espíritu. Estamos en esta mañana aquí solo para glorificar y exaltar, loar y bendecir tu santo nombre, y declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que aunque el justo pase por adversidades, de todas ellas, Señor, nos libra el Señor. Gracias, Padre mío, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santísimo Espíritu. Amén y amén. Entonces, bendecido pueblo, estamos hablando de esos canales maravillosos y preciosos que nos ha permitido el Señor para poder descubrir cada vez más su santa voluntad y saber que tenemos medios, canales, motivaciones especiales que el mismo Padre las da a través de su Santísimo Espíritu. Y sabemos que nos ha hablado de la primera canal de conocer su voluntad, y su perfecta voluntad es la palabra de Dios. La palabra es la máxima expresión de la realidad del Dios poderoso, centrado en ese conocimiento y revelación que dio a través del manual de la vida, que es su santísima palabra, el cual está plasmado ahí todo desde el comienzo hasta el final, y de la manera como el Espíritu de Dios nos guía para caminar de acuerdo a ella, que ahí está la voluntad del Padre. Entonces tenemos la palabra de Dios. Segundo, tenemos los maestros, las capacidades, los instrumentos que nos ayudan en el caminar diario de la vida, para que podamos entender con mayor revelación aquellos que han estudiado, que se han preparado. Son instrumentos de gran valor en las manos del Señor, para que cada día tengamos la posibilidad de poder recibir enseñanza y saber que vamos por el camino correcto de la vida, que es su santa palabra, revelada también al corazón del hombre y al corazón de aquellos que nos ayudan a instruirnos en el camino de la vida. El tercero son las manifestaciones poderosas de su Santo Espíritu en el corazón, en la manera de revelaciones, de interpretaciones, de iluminación y de esas expresiones que nos da profundas en el corazón de cada uno de nosotros, cuando podemos saber e interpretar que es el Espíritu de Dios que habita y mora en el corazón, que tiene un lenguaje especial para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es universal, pero Él está en cada persona individualmente enseñándole el camino correcto de la vida. Y el cuarto canal en el cual entramos hoy es el canal que ya nos ha hablado mucho el Señor, nos habló en temas pasados, el valor de las circunstancias, el valor del sufrimiento, el valor a través de su santa voluntad, cómo nos va revelando también en los tiempos difíciles, en los tiempos de dolor, de sufrimiento, de adversidad, que son inevitables en la vida. El sufrimiento y la vida van de la mano, siempre en este caminar. Hay unos que no son permanentes, son pasajeros, hay otros que duran más tiempo, pero es como el instrumento en el cual el Señor, a través de su santa voluntad,
lo permite, no es porque Él lo envía ni lo manda, porque Dios no es castigador. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, que sabe realmente lo que cada uno de nosotros necesitamos, en esa formación, en esa preparación y en esa disciplina y en esa corrección que realmente necesitamos todos, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces eso es lo que tenemos que aprender siempre, porque Él quiere la perfección en cada uno de nosotros, y nadie es perfeccionado, hermanos, sino es a través del sufrimiento y de las circunstancias, porque nadie crece ni madura a las buenas. Eso está comprobado. Entonces, por eso el sufrimiento es un manual y un instrumento muy grande en las manos del Señor para formar en nosotros especialmente el carácter de su Hijo Jesucristo, que lo tendremos que ser formados desde el momento en que llega a nuestra vida el nuevo nacimiento hasta que nos vayamos ya de este planeta Tierra a estar plenamente en su presencia eternamente y para siempre. Entonces, uno de los canales, el cuarto canal que el Señor usa, el que el Señor permite, nuestro Padre Celestial, son las circunstancias, es el sufrimiento. La vez pasada, en un tema muy especial y muy profundo, nos hablaba que el sufrimiento viene porque Dios lo permite, segundo por otras personas, tercero por las malas decisiones y cuarto por el pecado. Son sufrimientos que son inevitables, y a través de eso nos vino y nos explicó y nos habló qué poder hacer a través de todas esas circunstancias. Hoy uno de los canales que el Señor repite es el valor del sufrimiento, el valor de las circunstancias. Es el cuarto canal. Lo encontramos en 2 Corintios 1:4, donde Él dice que nosotros sufriremos, pero que Él nos consuela. ¿Para qué nos consuela? Para que aprendamos también el valor de poder consolar también al que sufre, y así encontrar que el valor de lo que a mí me tocó, soy instrumento de gran valor para poder consolar también a otros. Eso es parte del valor de la vida, de hablar de la experiencia. Acuerda que la vez pasada nos decía que los verdaderos maestros somos nosotros mismos, porque en la medida en que yo voy tomando experiencias de la vida, soy instrumento para poder instruir o aún aconsejar a otra persona. Entonces, en 2 Corintios 1:4, la palabra del Señor dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces es parte de la formación, de aprender uno a tener misericordia de los demás, y aprender, hermanos, que nadie es mejor maestro del sufrimiento sino que el que ha pasado por él. Y es el único que puede aconsejar el valor de lo que es pasar uno por pruebas y tribulaciones, pero que en todo momento nunca nos ha desamparado, sino que va consolándonos hasta que Él cumpla el propósito con el cual ha permitido esa circunstancia en nuestra vida. De ahí que somos maestros nosotros mismos. Nadie es maestro, hermano, cuando no ha pasado por experiencias que pueden aconsejar a los demás. Eso nos lo habló en el tema pasado. Entonces, Dios nuestro Padre se mueve por propósito y por propósitos, y todo lo que nos permite vivir en la vida, sea bueno, sea malo, sea regular. Él tiene propósito. Dios es un Dios de propósitos. El Señor, desde antes de la creación, Él se mueve por propósitos eternos y que los hace cumplir a aquellos que realmente nos hemos entregado el corazón al Señor, porque lo que nosotros necesitamos para entrar al cielo es el carácter, y es el carácter de Cristo. Todo lo demás se queda en la tierra, todo. Lo único que nos hace entrar al cielo, al alma que está formada por el carácter de nuestro Dios y Padre, es lo único que puede entrar al cielo. De ahí que el valor tan grande que tiene lo que Él nos permite vivir mientras estemos en este mundo. Entonces, para el Señor siempre se mueve por propósitos, sean lo bueno, sean lo malo, sean lo regular. Tiene un propósito siempre de cumplimiento en nuestras vidas. Entonces, Dios nos permite las pruebas y aflicciones. Pongamos mucho cuidado en esto, porque lo primero que uno dice es: ¿por qué a mí? Jamás en la vida vamos a entender, hermanos, el sufrimiento, por qué o para qué. Jamás. El sufrimiento es algo de lo cual a uno lo quiebra, le duele, al comienzo le hace sufrir. Siempre vamos a preguntar: ¿y por qué a mí? Porque uno siempre cree que uno es bueno y que es demasiado bueno, y resulta que el único bueno realmente es el Señor. Uno está lleno de imperfecciones, y todos los días somos imperfectos, hasta que lleguemos a ser perfeccionados a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Cuándo alcanzaremos eso, hermanos?
Entonces, tiene un propósito en todo cumplimiento. Primero, Dios nos permite las pruebas y aflicciones para saber lo que hay en nuestro corazón, porque Él de antemano sabe qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, quiénes somos, porque somos sus hijos. Entonces Él permite las pruebas para que cada uno entendamos lo que hay dentro de nuestro corazón, que muchas veces no lo hemos descubierto mientras no estemos en aflicción y prueba, porque en las buenas, hermano, en las buenas nadie reconoce nada, todo le parece bueno, todo perfecto, porque uno se mueve en dimensiones que como está bien, entonces uno así bien está, es que Dios está agradado con uno. Uno a veces cree eso, que es la falsa religión. Eso desde que usted esté bien, desde que esté prosperado y bendecido, si usted está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. No, no Señor, no todas las veces es así. Por eso el Señor permite la aflicción y las pruebas para saber qué hay en nuestro corazón y saber que si somos fieles a Él, tanto en la escasez, hermanos, como en la abundancia, tanto en dolor, en alegría, como en el sufrimiento. Ahí nos va a probar el Señor el corazón, a ver es que si realmente somos fieles al corazón del Padre. Eso está en Jeremías 17:9, que es la palabra más concreta, 9 y 10, donde dice que Él escudriña el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Y nosotros a veces no lo sabemos, por eso Él lo revela, por eso Él escudriña el corazón del hombre, para que nos demos cuenta que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. Y dice, ¿quién no puede descubrir? Solo yo, que escudriño el corazón de los hombres y que le doy a cada cual lo que se merece. ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo que nosotros tenemos, que ni siquiera lo hemos descubierto. De ahí que es el dolor, de ahí que a través de eso uno empieza a arrepentirse, uno empieza a pedir perdón, uno empieza a restaurar su vida, uno se da cuenta que muchas cosas tienen detenida la vida de uno, porque hay muchas cosas engañosas y perversas que aún no han salido a la luz, no porque el Señor no las conozca, sino porque muchas veces nosotros ni siquiera las hemos descubierto. Por eso nos ha hablado ese tema tan maravilloso, la lámpara encendida que llega al lugar oculto, al lugar secreto y saca a la luz, a la estrella de la mañana, lo que Él sabe que tiene que hacer con nosotros. Y bastante tema trabajó con eso el Señor. Entonces ese es el primero, que Dios nos permite el sufrimiento para que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos dentro de nosotros. El segundo, a medida que Dios permite las pruebas y aflicciones, te revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Imagínate, nadie a las buenas crece, nadie a las buenas descubre lo que hay dentro de nuestro ser, porque generalmente el hombre, y más cuando está en Cristo, se cree que es bueno y que está bien, y que porque ora un ratico y que porque ya hace cosas diferentes a las que antes hacía, ya es que tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, y nosotros somos seres imperfectos, que todos los días tenemos que dejarnos perfeccionar por el poder de su santa palabra, que es la única que nos santifica. Por eso en la oración que Él le hizo al Padre, Padre, santifícalos en la verdad, en capítulo 17 de Juan. Padre, santifícalos en la verdad, 17, santifícalos en la verdad. Santificado es la persona que cada día es semejanza de Cristo su Hijo. Eso es ser santificado, porque a eso estamos llamados mientras nos vamos de este planeta. Entonces, el Señor, en la medida que permite las pruebas y las aflicciones, te revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Y es aquí donde Dios comienza el verdadero refinamiento de nuestro carácter. Ese es el segundo punto, y cuánto nos duele y cuánto nos dolerá hasta que nos vayamos, hermano. Porque aún en las pruebas y en las aflicciones, a veces el carácter es tan orgulloso, tan resistente, tan altivo y tan prepotente, que ni aún en el sufrimiento la gente baja la cabeza. Entonces, entre más se demore, por eso en el Salmo 32 el Señor lo dice muy claro, no seas terco como la mula, que toca templarle el freno como para poder doblar la cabeza. A veces nos toca muchísimo dolor, hermanos, para poder bajar la cerviz. Y en esto el Señor nos está hablando el cuarto canal, que nuevamente nos habla del valor del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Nadie, el sufrimiento no lo quiere nadie. Si el mismo Señor le dice al Padre en el tiempo de su agonía en el huerto de Getsemaní, cuando dice que como sudor de sangre salía de la angustia y la ansiedad que Él tenía de tener que cumplir esa voluntad del Padre para que tú y yo hoy estemos estudiando este mensaje, estemos recibiéndolo y tengamos el plan de salvación perfecto del Padre, tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo. Y no para menos Él le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si eso fue al Dios hecho hombre, que murió por nosotros, ¿qué no nos tocará a nosotros, hermanos, para ser santificados y purificados y realmente santos como nuestro Padre Celestial quiere que seamos santos, porque Él es santo? Entonces esto de la vida cristiana, hermanos, no es solo escuchar una predicación, no es solo tener nosotros los tiempos ya como disciplinados de escuchar, pero hay que llevarla a la práctica, porque si no se obedece a la palabra y a la voluntad de Dios, te cuento que los sufrimientos son bastante dolorosos, bastante difíciles, y de por sí que el dolor, hermano, nadie lo quiere. Entonces, Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, por eso yo escudriño todo el corazón de ustedes, y el único que puedo sacar a la luz lo que tengo que ser formado, lo que tienen que ustedes ser formados en mi perfecta voluntad soy yo. Entonces, el creer uno a veces, hermanos, que porque llevamos 15, 10, 20 años en Cristo, eso no nos da valía para saber que hoy estamos maduros y crecer. Porque el ser humano, hermanos, todos los días necesita ser moldeado por el carácter de Cristo. Entonces nos vuelve a hablar de la voluntad a través de las circunstancias. Entonces, el Señor sabe que en nuestro corazón, y Él es aquí, nos da el comienzo verdadero del refinamiento de nuestro carácter. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10, que es un versículo maravilloso, en el cual el Señor dice, el 17:10, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Sí ves? Está confirmando el segundo punto, es el proceso del refinamiento, porque Él sabe lo que hay todavía en nuestro corazón, que difícilmente lo hemos entregado, lo hemos abandonado, nos hemos desocupado y hemos entregado absolutamente todo para que realmente Él sea el que escudriña y sabe la formación que yo necesito. Hermanos, estos temas que nos está dando y los canales como para decir que ¿cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Es que sin saberse no hay. Te estás dando canales claves en la vida para que hoy no podamos decir o mañana, perdón, o mañana, ay, es que yo no sabía, pero quién sabe qué quería el Señor. No, Él nos está hablando contundente a cada vida, Señor, el Señor. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, cuando Él nos muestra, en la medida que Él nos permite las pruebas y las aflicciones, te revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Y es aquí donde Dios comienza el verdadero refinamiento de nuestro carácter. ¿Cuánto sufrimiento hemos tenido que atravesar? ¿Y cuánto nos tocará? Solamente cada cual sabe cómo está tu vida delante de Dios. Y aun si no lo sabes, Él te va a escudriñar y Él te va a mostrar. De ahí la entrega absoluta y total todos los días al Señor. Que nosotros un día tenemos que partir de aquí. Y lo único que entra al cielo es el alma, purificada y santificada, y habiendo hecho la voluntad del Padre. Entonces, tercero, Dios nos aflige y nos prueba, pero también nos sustenta. O sea, el Señor nunca es que le da a uno la prueba y lo dejó ahí a ver cómo se defiende. No, Él es un Padre pedagogo y es el Padre por excelencia y el Maestro por excelencia. Él sabe que en la prueba, si no tenemos la fuerza, la gracia y el poder de su Santo Espíritu, nosotros no resistiríamos sin Él. Lo que hace la gente que está sin Cristo, ¿qué hace? Toma cosas decisivas supremamente costosas, hasta la propia vida, de suicidarse o de apartarse o de buscar todos los medios humanos menos a Cristo. Entonces, pero nosotros en el Señor sabemos que si Él permite, dice, el justo pasa por muchas pruebas, pero de todas ellas lo libro yo. Significa que no nos deja ir más allá de lo que nuestras fuerzas pueden soportar, porque precisamente esa gracia que Él nos da cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones es la que tú necesitas para ese tiempo de prueba. Es por eso a Pablo le decía cuando le pidió más de 3 veces que le quitara el aguijón, y le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa? Esa gracia es la que uno necesita para pasar la prueba. Él nunca te va a dar cosas más allá de las que tú puedes soportar. Entonces por eso se llama gracia y favor, porque esa gracia es la que exactamente necesita para poder soportar esa prueba. Eso es una cosa que nosotros debemos. Porque el Señor me abandonó, pero porque el Señor no me escucha, pero ¿por qué tanto tiempo? Eso no lo sabe sino el Señor, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. La metodología para ti no es igual que para mí ni para ninguna otra persona. Las metodologías son exactas
porque Él es el mejor Padre por excelencia. Entonces la prueba mía no es igual a la tuya, ni la tuya es igual a la de nadie. Cada cual merece y tiene la medida que el Señor cree conveniente. Entonces, Dios nos aflige y nos prueba, pero también nos sustenta. Eso debes de aprenderlo con todo el corazón. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar a la deriva, no, Él te va llevando paso a paso en la medida que Él sabe que tiene que sustentarte. Él sabe que necesitamos la gracia especial, que es la que necesita esa prueba para nosotros no ir a desfallecer, ni a desmayar, ni ir a sacar la mano o el tiempo antes que el Señor lo permita. Esa es la gracia y el favor que tenemos los hijos de Dios. Esa es la gracia y el favor realmente de ser cristianos, de seguir a Cristo. Entonces, eso está en Job 5:18. Entonces, Dios nos aflige y nos prueba, pero también nos sustenta. Es algo que debemos aprender siempre. Entonces, Job 5:18, ¿qué dice? Porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. O sea, Él hace la llaga, pero Él la venda. Él hiere y sus manos curan. O sea, Él permite la prueba, Él da el golpe, pero da el alivio. Él da la herida, pero da la venda. Porque ese es el Padre amoroso, porque todos nosotros necesitamos ser corregidos. Y más de tantos errores que hemos cometido creyéndonos buenos religiosos. Entonces, esa es la palabra del Señor. Él está con nosotros en el proceso. Siempre, siempre el Señor está en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Comunión permanente y continua. Y en todo momento estar uno sabiendo que esa prueba yo la necesitaba o el Señor la permitió porque Él sabe que mi carácter todavía le falta muchísimo, muchísimo. Si al apóstol Pablo, ese aguijón que le pidió por 3 veces y no se lo quitó, le dijo, no, bástate mi gracia. O sea, eso es lo que te va a sustentar en estos tiempos en los que tú necesitas, pero no le iba a quitar el aguijón que significa en ese momento para Pablo una prueba muy grande. Entonces, y eso era para Pablo, ¿vieron? Porque a veces nosotros creemos que el aguijón de Pablo, entonces también yo tengo que tener aguijón. No, eso fue para Pablo, pero nosotros cada uno tenemos la circunstancia o lo que el Señor quiere que tengamos para poder madurar en la fe. Y bástanos su gracia, o sea, el favor que nos sustenta, nos mantiene, nos sostiene, nos orienta, nos guía, nos guarda, para que nosotros no vayamos a salirnos del límite en el cual todo ser humano, si no tiene la gracia y el favor de Dios, hermanos, podemos cometer desfachateces y aún conociendo a Cristo. Entonces, eso que se llama gracia, hoy lo vamos a aprender, es lo que necesita exactamente mi prueba para poder ser sostenido por Él. Entonces, bástate mi gracia, o sea, mientras estemos en el proceso, yo estoy contigo, yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. Yo voy contigo paso a paso en esta prueba. Y si tú lo ves con todos los hombres y las mujeres que hablan, que nos dejaron ejemplo de vida en el manual de la vida, el Señor siempre estuvo con ellos, siempre. Y cuando el Señor se apartaba o se callaba porque sabía que tenía que hacer algo aún más grande, era para que ellos como Josué reconocieran que había perdido una batalla. ¿Por qué la había perdido? Porque había una circunstancia dentro del pueblo. Entonces siempre, siempre, siempre va a estar el Señor con nosotros. Y Él mismo nos muestra y Él mismo nos guía y nos orienta. Porque en las pruebas a veces que son tan fuertes, tan difíciles, porque ninguna prueba es fácil, hermanos, ni barata ni sencilla. Esas son cosas que tenemos que quitarnos de la mente religiosa. Entonces, siempre el Señor a uno lo sustenta. Así sustentó a José, allá en la cárcel. Dice que en la cárcel José en todo era bendecido y en todo era prosperado porque el Señor estaba con él. Entonces siempre, siempre, y eso es algo que a veces uno dice, Señor, pero ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué tanto tiempo llevo con esta prueba? Pero ¿qué pasa, Señor? Eso no lo sabe sino el Señor y tú, y eso a veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Solamente porque nos tiene que formar de una manera hasta llegar a ser pacientes, bondadosos, silenciosos, estar uno callado muchas veces en cosas que no entiende, que es otro punto que vamos a ver. Entonces, todo eso es el valor de los canales que hoy nos está mostrando el Señor. Y uno siempre la pregunta es ¿por qué a mí? Y es de lógica, porque nadie quiere sufrir y nadie queremos pasar por sufrimiento. Pero siempre después de un gran sufrimiento, hermanos, y de un gran dolor y de una gran prueba,
la gloria que tú ves y la gloria que tú experimentas y las cosas que tú no alcanzas a comprender lo grande que era ese dolor. Y es cuando dice, valió la pena, Señor, que yo hubiera pasado por esto, porque hoy no hubiera alcanzado a comprender cuán grande es el peso de tu gloria y de tus respuestas y de todo lo que es un Padre maravilloso como tú. Hermanos, pero falta mucho camino por recorrer para llegar a una de esas alturas y esas dimensiones espirituales. El cuarto, la voluntad de Dios es que en todo seamos agradecidos con Él, tanto en lo duro, en lo poco, en lo grande, en lo doloroso, en lo difícil, en lo que sea. Tiene uno que estar es dándole gracias, no quejándose ni hablando cosas que nada que ver, porque eso aumenta más la aflicción y la prueba. En eso nos va a probar el Señor el corazón. Acuérdate que al comienzo dijo, vamos a ver cuánta fidelidad es que tienes conmigo. Si eres tan fiel cuando estás en lo bueno, como tan fiel cuando estás en lo malo o en lo regular. Hoy nos está diciendo lo mismo. Entonces hay cosas que en las circunstancias y en las pruebas y en el sufrimiento se nos va la boca demasiado fuera de lo que el Señor quiere. Entonces empezamos a hablar sandeces, empezamos a hablar maldiciones, empezamos a hablar para qué me ha servido, si esto hubiera sido así, pero quién me mató, me mandó meterme en esto, pero eso me pasó, ahora me llegó la maldición, y empieza uno a hablar, ¿verdad?, puro lenguaje del infierno. Y el Señor está en eso, quiere formar nuestro lenguaje, de estar en todo momento, dice la palabra, dándole gracias al Señor por lo bueno. Estás en las vacas gordas, qué bendición, y darle gracias y gracias. Estás en las flacas, también dale gracias y gracias y gracias. Estás en cosas que no entiendes, gracias, Señor, alabado sea, porque el lenguaje del reino de los cielos es la alabanza, es la adoración, es el lenguaje del reino. El lenguaje del infierno es la mentira, el engaño, la grosería, la maldad, la maldición, la podredumbre. Eso es lo que se habla en el infierno. Entonces nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y de antemano, si hay un lenguaje espiritual, es el lenguaje del agradecimiento, es el lenguaje de la adoración, es el lenguaje de la alabanza y de la gratitud, aunque no entendamos en ese momento nada, porque el mismo sufrimiento nos enceguece. Muchas veces en el dolor y en el sufrimiento uno se sienta en la presencia del Señor y no hace más sino desgarrar y desgarrar y desgarrar el corazón y derramar esas lágrimas, dice la palabra del Señor en Salmo 57. Señor, tú has contado mis huidas, Señor, y mi redoma está, Señor, llena de mis lágrimas. Eso es algo que uno tiene que saber, que la redoma tuya tiene que ya desbordarse de lágrimas allá en el cielo, porque Él ha contado tus huidas, significa el sufrimiento en los cuales hemos querido escapar, pero no hemos podido. Entonces mire el cuarto canal de bendición tan grande, y ya no lo había hablado el Señor, y hoy lo repite, porque a veces creemos que cuando Cristo llega a nuestra vida, hermanos, se nos acabaron los dolores, las aflicciones, las pruebas, el sufrimiento, nada, por el contrario, empezamos a ser, ¿verdad?, formados en un carácter, hermanos, que nos va a costar la propia vida, que nos va a costar aún desprendernos hasta de nosotros mismos, de lo que estamos acostumbrados, y que creíamos que llegaba Cristo a nuestra vida e íbamos a pasar sobre ruedas, vamos a vivir como los niños o las niñas bonitas, sin que nada nos pasen, sin que nada nos toquen, sin que nada nos miren, sin que nos hagan nada, porque somos tan buenos. Entonces todo eso son conceptos religiosos que el Señor empieza a quitarlos hoy en nuestro corazón. Entonces la voluntad de Dios, el cuarto punto, es que en todo seamos agradecidos con Él, tanto en lo más duro, hermanos, como en lo más grande. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandamiento, ni siquiera si tú lo quieres o no lo quieres. No entendemos nada. ¿Quién va en el sufrimiento a dar gracias? Nadie, porque es que le cuesta a uno tanto, porque es que el sufrimiento es lo más tremendo que puede uno pasar por la vida. Pero cuando ya uno va como que superando las pruebas, y el sufrimiento se va haciendo cada vez como que ya el Señor le ha ido formando a uno tanto el carácter, que por eso el apóstol Santiago dice, bienaventurado aquel como que se maravilla y sale de la prueba, es bienaventurado, o sea, el que agradece, el que reconoce la aflicción y la prueba es un bienaventurado. Pero para llegar a eso, hermanos, ¿cuánto nos tocará ser formados en el carácter de Dios? Entonces, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Y el quinto punto dice, el sufrimiento siempre es permitido por Dios. Escúchame bien, siempre, siempre. Es que, pero ¿por qué a mí? Pero Dios mío, si es que desde que entré a Cristo esto me cambió la vida. Claro, que estabas antes como potro sin amo y sin ley. Y cuando ya entramos somos forjados por Él, porque ya nadie se zafa de sus manos. Y traemos muchas mañas, muchas costumbres, genéticamente, con maldiciones del pasado, con costumbres, con religiosidad, con manías, con hábitos, con todo lo que uno es de grotesco antes de que Cristo viniera a la vida. Y eso no se le va a cambiar de la noche a la mañana. Eso es proceso tras proceso para irnos purificando, hermanos, como el oro. Porque el oro entre más se purifica en el fuego, más fino es y más puro es. Y eso somos nosotros. Entonces, quinto, el sufrimiento siempre es permitido por Dios, primero, para formar nuestro carácter. El sufrimiento en todo sentido de la palabra, lo primero por el cual Dios lo permite es para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sin ese carácter nadie entra al cielo, hermanos preciosos, nadie. Por más que ores lindo, por más que prediques lindo, por más que intercedas lindo, por más que todo lo que tú creas que está súper bien, pero el carácter, hermanos, para entrar al cielo es el carácter de Cristo. Sin eso no hay posibilidades, hermanos, de nosotros entrar a un cielo que nos está esperando todos los días. Entonces, para formar nuestro carácter es la semejanza de Cristo. Es la semejanza de Cristo. Tú tienes que ser semejanza del Hijo de Dios. Y por eso la obra santificadora de su Santo Espíritu en nuestro corazón por medio de su santa palabra. Ser imitadores de Cristo es lo que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Qué decía Pablo? Él personificó a Cristo en su vida. ¿Y qué le decía a Timoteo? Lo que tú has visto de mí, ve y lo enseñas a otros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. No era por ir a una iglesia presencialmente, no. Que cada día nos está mostrando, hermanos, que le tocó encerrarnos y empezarnos a formar a aquellos que realmente nos hemos querido entregar a Dios y que no sabemos cuándo es el día y la hora, pero que todos los días estamos esperando y permitiendo que el Espíritu de Dios forje en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, para formar nuestro carácter, lo primero para la semejanza de Cristo, primera de Pedro 5:10. Dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, lo que les acabé de decir, el favor y la misericordia de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, acuérdate, un poco, pero a veces un poco, hermanos, se nos convierte en años, sufrimientos, días, horas, a veces que no alcanzamos a comprender, que eso es eternidad. Acuérdense que el tiempo no existe, Dios es el continuo presente. Entonces, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Mira lo que nos está hablando a través del valor del sufrimiento. Nos tienen que perfeccionar todos los días. Que nosotros somos de carácter, hermano, indómitos, rebeldes, orgullosos, altivos, grotescos. Cantidad de cosas que nos tienen que formar. Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Afirme, ¿qué nos afirma? La base es Cristo, la base es la fe, el amor, la esperanza, ese fruto del Espíritu en nuestro corazón nos afirme, especialmente, hermanos, en esa fe que nos hace todos los días ver cosas grandes y maravillosas porque así lo hemos esperado en Él. Entonces, os afirme, fortalezca, porque en los sufrimientos necesitamos recibir fortaleza, o si no, no podemos resistirlo. Fortalezca y establezca, que establece el reino de su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, dentro de ese punto quinto está primero para formar nuestro carácter, el segundo para perfeccionarnos en el perdón. Acuérdate que sin perdón nadie entra al cielo, nadie. Eso es, primero, formación de carácter. Segundo, hermanos, a perfeccionarnos en el perdón. No tienen que estar perdonando a toda hora, aún perdonando al mismo Dios, perdonándose a uno mismo, perdonándose todo el entorno, perdonando, porque eso es hasta que nos vayamos de acá. Entonces te perfeccionan en el amor, en el perdón. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, uno no puede tener nada, escúchame bien, nada es nada, con nadie ni con nadie, con nadie.
Corazón tiene que ser un corazón que solo debes amar y perdonar y bendecir, aun sea el peor enemigo en tu vida, porque es un mandamiento y los mandamientos no son cuestionables. Por eso el Señor dice en su palabra, mis mandamientos no son gravosos, significa que tú los puedes cumplir porque yo soy tu gracia y tu favor. Por uno solo no puede, pero necesita pedirle al Espíritu de Dios que lo haga dentro de uno. Entonces, en el perdón, eso es Mateo 6:12. Y para perfeccionarnos en el amor. Entonces, acuérdate, para formar el carácter, para perfeccionarte en el perdón y para perfeccionarte en el amor. Porque es por lo único que seremos juzgados en el trono de Dios. Por lo único que no se entra al cielo si no hay perdón y si no hay amor. Esas son bases que uno las tiene que aprender hoy acá. Entonces, para perfeccionarnos en el amor. Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Escucha, es lo que seremos juzgados y nos presentaremos ante el trono celestial. Por eso nosotros no debe haber ni una falta de perdón ni una falta de amor, porque eso nos van a juzgar en el tribunal de Dios, de eso que nos está. Por eso el valor del sufrimiento. Entonces, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mira, lo dice toda la palabra, eso no es algo que nos tienen que perfeccionar en eso. Es por lo único que seremos juzgados, por lo único, hermanos, para poder entrar a la patria celestial. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, uno dice que sí, que ama, es mentiras. El amor verdadero es el Señor y el amor todo lo perdona, todo lo acepta. Todo a veces no entendemos, pero Señor, es tu voluntad, listo, Padre, yo te amo, así Señor, lo reconozco, es por lo único. El amor es el Señor, es el mismo Dios personificado en nuestro corazón, no es un sentimiento, yo amo porque hoy te abracé y te dije que te amaba, no, eso no es amor. El amor verdadero es personificado Cristo en nosotros en las mismas acciones y actitudes que Él tuvo cuando nos dio ejemplo aquí en la faz de la tierra. Entonces, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es permitido por Dios todo este sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos quieren perfeccionar en el carácter de Cristo, en el perdón y en el amor, porque son lo único que seremos juzgados en el cielo. Y el quinto punto, el tercero y el final, el sufrimiento durará poco o durará mucho de acuerdo al grado de humillación y de obediencia, escúchame, para entender lo que Dios quiere en el proceso. Eso es algo que nos toca, hermanos preciosos. Solamente cada cual sabe el tiempo de acuerdo también a la disponibilidad de corazón que tú tengas en el propósito de Dios en tu vida. Hay personas que uno ve que murieron con el sufrimiento y nunca seguro ni se arrepintieron ni pudieron alcanzar la meta, no sé, pero hay gente que ha durado hasta no sé cuántos años acostado en una cama, llagado, podrido. Dios mío, algo debió dejarlo atado aquí a esta tierra por falta de amor o de perdón o quién sabe qué, que llegó a una purificación tan tenaz. Y si no hubo alguien que le ministrara, le ayudara, pudiera, ¿verdad?, salir de esa cautividad, no sé qué será de esa vida allá en la vida eterna. Pero por eso nosotros tenemos que ser consolados para consolar, y lo que nos habla conmigo. Y uno tiene que todos los días, hermanos, caminar en santidad, caminar en la voluntad perfecta y reconocer estos canales que nos está mostrando el Señor. Nadie tiene disculpa hoy en día que, ay, ahora cómo hago para la voluntad de Dios, y ahora que se... No, nada, por eso nos habló de esta manera, porque estábamos muy ignorantes sobre eso. Entonces, el sufrimiento durará poco o durará mucho de acuerdo al grado de humillación y obediencia para entender lo que Dios quiere en el proceso. Nahum 1, del 10 al 12, pero solo saqué el 2 y te aconsejo que leas todo el capítulo 1 de Nahum, porque fue todo el proceso que el Señor le hizo al pueblo de Israel por lo duro de servir para humillarse delante de Él. Y eso es, o sea, eso nos habla mucho a todos y cada uno de nosotros. Entonces, así ha dicho Jehová, Nahum 1:12, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y Él pasaría. Dice, bastante te he afligido y no te afligiré más. Pero eso de quién depende de nosotros, hermano. A veces las tribulaciones y las pruebas son rápidas porque uno mismo se humilla, se entrega, y si el Señor le muestra por qué es la causa y para qué es esa tribulación,
Hermanos, eso es de antemano, eso es de una. No tiene uno por qué, porque uno sufre por uno mismo, porque Dios Padre no quiere ver a nadie sufriendo. Por eso Él se llevó todo el sufrimiento en sus heridas, en la cruz, en su cuerpo. Él murió por mi iniquidad, por mi rebeldía, por mis pasados, por mis antepasados, por las maldiciones. Él se hizo maldición por mí con tal de que yo no tenga ninguna. Entonces, cuando nos falta procesos, hermanos, porque el carácter es indómito, el carácter es orgulloso, altivo, mentiroso, ay no. Entonces, ¿qué pasa el Señor? Muchas veces esos sufrimientos nos llevan a tener largos días de pruebas y largos años, hermano. Entonces, mirar las áreas por las cuales tú todavía no has sido tratado por el Señor. Acuérdate que el sufrimiento nos hablaba hace un tiempo, que Él empieza con un susurro, y uno dice, Dios mío, Señor, sí, Señor, y enseguida uno obedece. Cuando no es el susurro, toca el megáfono de Dios para que entendamos si es el valor del sufrimiento. Hoy lo repite el Señor. Entonces, quiero que con este cuarto canal aprendamos, hermanos, los canales que Dios nos está dando y el valor tan importante de lo que nos habló hoy. Entonces, verdad que maravillosa la palabra del Señor. El cuarto canal que nos habló hoy son las circunstancias. Entonces, Dios las permite, hermanos, para mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón. Empieza el proceso verdadero del refinamiento. Lo primero nos muestra qué hay por dentro, segundo empieza el refinamiento. Nos aflige, hermanos, en la prueba, pero siempre nos sustenta, que es el tercero. El cuarto, la voluntad de Dios es que todos seamos agradecidos. Y el quinto nos habló de esos tres punticos, que el sufrimiento es permitido por Dios para formar el carácter, para ser formados en el perdón, en el amor, y aparte de eso, entre más se demore uno para obedecer, pues más largo será el proceso, que es el tercero y el quinto. Entonces, hermanos preciosos, los amo muchísimo. Contundente hoy el cuarto canal, el valor del sufrimiento, de las circunstancias. A través de eso también la voluntad de Dios se refleja, se manifiesta y nos da a conocer en la vida, el aprender a vivir en el amor, en el perdón, en las pruebas y humillaciones, humillarnos, postrarnos, reconocer. Hay que reconocer, primero se humilla, reconoce y entrega, para que uno pueda, hermanos, salir rápido de la prueba. Y el tiempo necesario, el Señor lo sabe, pero Él también sabe la disponibilidad de corazón que tenemos. Entonces los bendigo grandemente. Espero que este cuarto canal tan maravilloso lo vivamos en carne propia, sepamos, hermanos, ser consolados por el Señor para poder consolar también a los demás, porque el mejor maestro, el que ha aprendido de su propia experiencia para enseñar a los demás. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amo inmensamente y espero que estemos practicando verdaderamente la palabra, porque el tiempo se acorta, los días son finales y cada vez esto va de mal en peor. Solamente el que está en Cristo es cada día nueva criatura y cada vez nos estará formando en lo mejor de su perfecta voluntad. Bendiciones en este día, que tengan un feliz fin de semana, nuevos días más de victoria sobre la faz de la tierra, reconociendo la voluntad del Padre y viviendo como Él quiere que vivamos sus hijos, en plenitud de vida y en plenitud de bendición. Bienaventurado pueblo que ha escuchado hoy la palabra, los que la escucharon por primera vez para un arrepentimiento genuino y verdadero, para el conocimiento de la verdad, los que ya la están escuchando, ponerla en práctica, hermanos, y seguimos hacia adelante sin desmayar. Bendiciones, un feliz fin de semana y un abracito muy especial para todos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.